Hemos estado iniciando una serie sobre el libro de Génesis, que el original es Bereshit. Bereshit bara Elohim et Ares. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el arameo original. Y para hacer un breve recuento, Génesis 1, la creación, la gracia de Dios cuando Dios crea al hombre. Génesis 2, las responsabilidades que Dios le da al hombre acerca de toda la creación. Adán no era un improvisado, era alguien muy sabio en las cosas que él tenía que hacer. Dios ahí mismo en ese lugar puso un huerto de diferentes clases de árboles. Entre ellos Dios anunció dos principales, uno el árbol de vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Dios le dio la advertencia que si comía del árbol del cual le dijo que no debía de comer, él moriría. Para nosotros muerte significa separación del alma del cuerpo. En ese momento para Adán muerte significaba una separación eterna entre Dios y él. O sea, comer de ese árbol significaría para el hombre vivir apartado y separado de Dios por siempre. Así como cuando una persona muere en lo natural. Pero había otro árbol que era el árbol de la vida y él podía comer de ese árbol también, pero vemos que no lo hizo. Génesis 3, la tentación a través de la serpiente, ellos caen y son separados de Dios. A través del pecado entra lo que conocemos como la muerte. Y esta es la tragedia de la humanidad que desde ese momento hasta el día de hoy nos ha acompañado. Ninguno de nosotros estamos pensando en que mañana o pasado mañana nos toca morir. ¿Por qué no pensamos de esa manera? Porque la muerte es un evento que le llega al hombre por causa del pecado, porque el hombre no fue diseñado para morir. Esa es la razón por la cual usted no piensa en morir. Pero el hombre muere por causa del pecado. Génesis 4, vemos a los hijos de Adán, que no son hechos conforme a la imagen de Dios, como Dios se los ordenó al principio, sino son a la imagen de la nueva naturaleza corrupta. Y como tienen una nueva naturaleza corrupta, esa corrupción se comienza a evidenciar y se evidencia a través de un asesinato. Y Abel no es cualquier persona la que muere, es el que estaba encargado de traer comunión entre Dios y los hombres. Caín mata a Abel y esa es otra de las tragedias que trae Génesis 4. Pero Dios, a pesar de que Caín mata a Abel, Dios muestra su gracia y su misericordia incluso con Caín, porque ordena y le pone una señal para que nadie lo mate, para que nadie atente contra su vida. Y esto es una figura de cómo Dios es paciente con el hombre, queriendo no que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Génesis 5, vemos la generación de Adán, una generación caída, una generación de muerte. El común denominador que nosotros vamos a ver en el capítulo 5 de Génesis es que nacían y vivían, a pesar de que vivían casi 1000 años, morían. Y nacían, tenían hijos y luego morían. El común denominador que ingresa en Génesis 5 es la muerte. Como Caín había matado a Abel, el mundo se quedó sin quien traiga la palabra y conecte al hombre con Dios. Por lo tanto, la maldad se multiplicó en gran manera. Génesis 6, nosotros vemos esa multiplicación tan grande que Dios decide destruir la tierra a través de un diluvio. Pero como a Adán y a Eva y a la serpiente les habló y les dijo que iba a venir un Salvador, que iba a traer nuevamente esa reconciliación entre Dios y el hombre, entonces Él decide guardar una familia y es la familia de Noé. Génesis 6 y 7 vemos el diluvio en proceso, luego vemos cómo las aguas se secan y nuevamente una nueva generación. En Génesis 9, Dios ha reiniciado el mundo y lo ha reiniciado con una familia, pero vemos que igual hay corrupción en el corazón del hombre. Dios ha reiniciado al hombre, pero el hombre vemos que la corrupción, el problema del pecado no se ha raído, porque el problema del pecado es un problema con el que cada ser humano nace. Y en Génesis 9, nosotros lo que vamos a ver es que Dios hace un pacto con Noé,
Pero a pesar de que Noé tiene sus hijos, uno de ellos lo deshonra. Y vemos cómo nuevamente la desgracia comienza a ingresar a la humanidad. Y esa desgracia no se ha detenido desde ese tiempo hasta el día de hoy. Hoy lo que vamos a ver es la humanidad que se rebeló contra Dios. Y para esto vamos a ver rápidamente Génesis capítulo 10 y capítulo 11. Y vamos a ver la humanidad que se rebeló contra Dios en esta parte. Es importante que tú puedas entender bajo qué lentes estás mirando el mundo. ¿Por qué? Porque solo hay dos testimonios en el mundo y uno solo es la verdad. El testimonio que tú has recibido cuando fuiste a la escuela acerca del mundo y la creación y todo lo que existe es lo que el mundo nos dice, que está controlado y está manipulado, pero es un mundo apartado y separado de Dios. Pero el otro testimonio que nosotros podemos ver día a día a través de las Escrituras es Dios en su palabra mostrándonos y diciéndonos quién es el hombre, quién es Él y la necesidad que cada ser humano tiene. Esto, la manera en que ves el mundo, se llama cosmovisión. Ahora, la historia de la humanidad después de la caída del hombre, en los primeros capítulos de Génesis, nos ha revelado continuamente la tendencia persistente del ser humano a desviarse de Dios y a corromperse bajo sus propios intereses, bajo sus propósitos. Hoy vamos a ver Génesis 10 y 11, cómo la humanidad, aunque está dispersada ahora, después del diluvio, continúa exhibiendo una naturaleza caída y una naturaleza que se revela continuamente contra Dios. Veremos la expansión de las naciones y también la persistente rebelión contra Dios que llega a su máxima expresión con la construcción de la Torre de Babel. Vamos a ver lo que esto significa. Y una vez más Dios en su palabra nos lleva a reflexionar sobre la problemática del hombre, la maldad inherente en su naturaleza, algo que el hombre no puede quitarse. Solo Cristo puede quitar esa corrupción que hay. Ahora, vamos a leer, y voy a hacerlo rápidamente, usted puede leer conmigo, vamos a leer capítulo 10 y capítulo 11, y luego voy a entrar con el tema. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Akenaz, Rifat y Torgama. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín, Dodaní. De estos se exploraron las costas, dice, cada cual según su lengua conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama, Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Este nombre es muy importante, después lo vamos a ver. Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acab y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludín, a Anaín, a Lehabín, a Naptuhim, a Patrusín, a Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jereseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, y todos los feos, perdón, al Arbadeo, al Samareo y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sión en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También les nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Geber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elán, Asura, Arphaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Geter y más. Arphaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno era Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Salef,
Hazar, Mabe, Gera, Adorán, Usal, Dicla, Obal, Abimeel, Seba, Ofir, Avila y Joab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, edifiquémonos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arphaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arphaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Arphaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arphaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca de Ixa. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra. Señor, que tu palabra pueda inspirarnos a poder seguir buscando más de ti y a querer conocer más acerca de ti y más acerca de lo que tú has establecido en tu palabra como alimento, pero también como conocimiento para que nosotros podamos apreciarte más, valorarte, entender lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, permite que sea así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto 1. Vamos a ver, hemos visto las generaciones de Noé. Y al ver las generaciones de Noé es importante porque acá vamos a ver la expansión de las naciones y la continuidad del pecado del hombre. Esto es algo continuo en la vida del hombre.
Génesis 10, ¿qué hace? Nos ofrece un registro de las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet. ¿Por qué las generaciones? ¿Y por qué las generaciones tienen que ser importantes aquí? Porque a través de los descendientes las naciones comenzaron a formarse y a esparcirse por la tierra. Aunque Dios había juzgado ya al mundo con el diluvio, ojo, la naturaleza pecaminosa del hombre no había sido raída, porque nadie puede quitar la naturaleza del hombre, sino por la obra de Cristo. Si yo siembro un árbol de manzana, y ese árbol me da manzanas, y yo quiero que ya no me dé manzanas, ¿qué tengo que hacer para que no me dé manzanas? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que matar el árbol. Si yo mato el árbol, ¿me seguirá dando manzanas? Nunca más, porque he matado el árbol. Pero si Dios mata al hombre, el hombre se va a ir al infierno. Esa es la razón por la cual tuvo que venir un sustituto a reemplazarlo. No sé si usted me está entendiendo. Cristo vino como un sustituto a reemplazarnos. Porque la naturaleza del hombre es inherente. No sé si me dejo entender cuando digo que es inherente, es parte de nosotros. Por eso es que muere el niño. El niño no muere porque sea un pecador o haya cometido muchos pecados. Muere porque su naturaleza es de pecado. Y aunque Dios ya había juzgado al mundo con el diluvio, la naturaleza pecaminosa del hombre no había sido erradicada de él. Los descendientes de Noé, aunque son portadores de la promesa de una nueva humanidad que Dios llevan consigo la misma inclinación al mal que había existido en Adán después de la caída. Y esto es muy importante porque la corrupción, es decir, la idolatría y la violencia, continúan caracterizando a la historia humana. El mismo mundo de hoy es el mismo mundo de ese tiempo. Nada ha cambiado. La maldad continúa en el corazón del hombre. Ahora, esa corrupción en la naturaleza humana se confirma a través de la historia de la humanidad. Y esa es la naturaleza y la condición en la que toda persona está. Cuando vemos a la palabra, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo que todos pecaron? Todos han pecado. ¿Alguien acá no ha cometido pecado? ¿Nunca? Y así no cometas ninguno, tenemos una naturaleza que nos condena. No sé si me dejo entender. Por eso es que el niño muere. ¿Por qué muere? ¿Porque cometió pecado? No, porque tiene una naturaleza con la que nace que lo condena. El hombre necesita conocer esta condición. Pero la promesa para rescatar a la humanidad de esta condición en la que todos nacemos atrapados viene por la promesa de Cristo, viene por Génesis 3:15. Cuando Dios le habla a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, porque la simiente de Adán ahora es una simiente de pecado corrupta, y la simiente suya, refiriéndose a la simiente de la mujer, a que Cristo iba a nacer sin pecado. Esta te dirá en la cabeza, es decir, Cristo le iba a pisar la cabeza, pero tú le dirás en el calcañar, lo cual significa que lamentablemente, por causa del pecado, Cristo tuvo que sufrir la naturaleza de la corrupción nuestra, pero por causa del pecado, a pesar de que Cristo ya hizo una obra en nosotros, estamos en un mundo caído, y por estar en un mundo caído, todavía tenemos la inclinación y una lucha continua de nuestra naturaleza carnal. Lidiamos todos los días con el pecado. Todos los días nosotros necesitamos venir a los pies de Cristo y reconocer nuestra condición y dejar que Él sea el que comience a orar. Amén. Porque tú no puedes vivir una vida a tu manera. Eso sería un gran problema. Necesitas a Cristo. Por eso es que la Biblia dice acá, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué nos costó? Nada, creer. Es un privilegio, por eso, oír el Evangelio, pero es un privilegio mayor responder a Él. Y es una gracia y misericordia la posición que tenemos sin haberla merecido. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A pesar de que nacemos muertos, porque todos nacemos muertos espiritualmente, Cristo vino a darnos vida por medio de su sacrificio, para que no entremos en condenación, sino para que tengamos la oportunidad de ser salvos. ¿Sabe para qué existe la iglesia? Para comunicar esta verdad. ¿Sabe para qué existe la iglesia? Para desarrollar discípulos conforme a su imagen y a su semejanza. Eso es lo que Dios quiere. Pero yo no puedo restaurar la imagen de Dios a mi manera. Necesito la palabra de Dios.
Necesitamos. Por eso es que en Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos vivos, cuando estábamos enfermos, cuando estábamos moribundos, dice. No, dice que Él nos dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esa es la naturaleza con la que todos nacemos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí, ahí estábamos, siguiendo la corriente de este mundo, porque así éramos, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, Satanás era nuestro líder, pero no lo sabíamos. El espíritu que ahora opera, dice, ¿en quiénes? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, dice, por naturaleza, hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. Esto es la naturaleza que acompaña a cada persona. Todos nacemos muertos espiritualmente y condenados por nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, aún siendo corruptos, sabiendo que vas a pecar, Dios apuesta por ti. Sabiendo que vas a caer, Dios apuesta por ti y por mí. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia a su servo. ¿Sabes lo que eso significa? Que Dios sabía lo que iba a pasar, o que vas a tener dificultades. Los médicos dicen que un niño, antes de pararse, por lo menos se cae unas 400 o 500 veces antes de aprender a caminar. No somos diferentes a los bebés. Nuestro caminar en Cristo necesita ser un caminar continuo. Vamos a tener fracasos, pero Dios está contigo. ¿Y sabes qué? Él ha apostado por ti. Él ha apostado por ti. Él ha apostado por mí. ¿No es eso grandioso? Esto ocurre en los hijos de Dios cuando ellos responden al llamado de Dios. ¿Y a qué me refiero? A que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vamos a ver ahora a partir de Génesis 10 qué es lo que pasa. La rebelión del hombre y la torre de Babel. El relato de la torre de Babel en Génesis 11 es un claro ejemplo de la arrogancia y la rebeldía del hombre contra Dios. Y algunos podrían decir, yo no soy arrogante, yo no estoy en contra de Dios, pero esa es nuestra naturaleza. Los hombres en esa época decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo, desobedeciendo el mandato de Dios de llenar la tierra, de poblarla. Esta acción, ¿qué refleja en el hombre? La maldad y el orgullo inherente en la naturaleza humana de vivir apartado de Dios y de vivir apartado de sus mandamientos. Ahora, en respuesta, ¿qué es lo que Dios hace? Dios confunde su lenguaje, causando que se dispersen. Solo así la tierra comenzó a expandirse. Me refiero a la población de la tierra, frustrando los planes y mostrando que cualquier intento de autonomía lejos de Dios está destinado al fracaso. Por eso ellos dijeron, vamos y edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. A partir de lo que pasó en Babel, quiero destacar dos momentos críticos en la historia de la humanidad. Uno, Babel, que significa que es la división y el juicio de Dios, la confusión de las lenguas. Y el otro, que todavía no lo vamos a ver, pero se llama Pentecostés, que es cuando Dios decide a través de las lenguas se llama glosolalia en el griego original, lo que significa idiomas. Dios trajo idiomas para que el evangelio sea esparcido a todo el mundo, a todos los que se habían reunido en Jerusalén con el propósito de esperar la orden, de esperar la gracia de Dios, y Dios les dio esa capacidad para anunciar su evangelio. Es interesante porque el juicio en Babel refleja la separación entre Dios y el hombre debido al pecado. Dios confundió las lenguas como una forma, como un acto de misericordia para refrenar la rebelión del hombre, para que el hombre no siga en su propia naturaleza. Fue un acto de misericordia. En Pentecostés, ¿qué hacen? Las lenguas permitieron que las personas de diversas naciones
entendieran el mensaje de Dios en su propio idioma. ¿Saben cuál es el Pentecostés y saben cuál es la obra que Dios ha hecho ahora? Una sola lengua, un solo lenguaje. Pero pastor, todavía hay inglés, francés, todavía, y acá estamos aprendiendo inglés algunos. No, un solo idioma, evangelio. A través de un solo idioma, a través de un solo evangelio, lo que Dios ha hecho es crear una sola nación, un solo pueblo, que está expectante y está esperando por la obra de Dios. Eso es lo que vemos en Hechos, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oye, ¿y de dónde aprendió tan rápido? Es como que estás con un ruso, con un finlandés, con un suizo, y comienzas a escucharlos hablar en tu propio idioma. ¿Y esto de dónde aprendieron español? Dices tú. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Porque ellos los conocían. ¿Cómo pues les oímos hablar, cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Porque Dios trajo esto con el propósito de que el Evangelio sea esparcido. Y esto es lo maravilloso, porque después, en el punto 3, aquí vamos a ver el descendiente de Sem y la promesa de la salvación. ¿Por qué Dios se reservó a Noé? Porque el Salvador tenía que venir. Esa es la razón. Vamos a ver, en la segunda parte de Génesis 11 se destaca la genealogía de Sem, que nos conduce a Abraham más adelante, ¿no? A través de su descendencia, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está preparando el cumplimiento de su promesa, de bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? A través del Evangelio, a través de Cristo. Este registro genealógico no es solo un listado de nombres. Cuando nosotros vemos en la palabra, a veces es cansado, como ahora lo hemos leído, ¿no? Este pastor está loco, comienza a leer nombre por nombre. Pero eso no está ahí de casualidad. Todo eso tiene un plan y un propósito. Es un recordatorio, primero, de la soberanía de Dios en la historia. Es un recordatorio del plan de Dios en la historia. Es un recordatorio del compromiso de Dios con el hombre. Es un recordatorio del plan redentor de Dios. Y aunque la humanidad es rebelde y se aleja de Dios, Él sigue cumpliendo su propósito de salvación para su pueblo. Por eso es que la elección de Abraham y la promesa de bendición en Cristo Jesús se cumple, como lo vemos acá en Génesis 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice ya las simientes en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y tu simiente la cual es Cristo, le dice. Por eso, cuando nosotros vemos el libro de Mateo, ¿cómo empieza? Empieza hablándonos de la genealogía de Cristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué es importante las genealogías? Porque nos recuerdan el cumplimiento de la promesa de Dios, de cómo iba a salvar al mundo. Para un judío esto es algo que ellos lo conocen porque es su día a día. Para nosotros no, porque nosotros no estamos acostumbrados. ¿Y quién fue tu abuelo? Creo que la mayoría de nosotros solamente se acuerda de su bisabuelo, por lo menos. Pero ¿quién de ustedes se acuerda 10 generaciones hacia arriba? ¿O 20 generaciones hacia arriba? Nadie. Pero acá era importante. ¿Por qué? Porque el Salvador iba a venir. El propósito de la genealogía en la Biblia es mostrar el cumplimiento de la promesa de Dios. La línea genealógica por donde iba a venir el Salvador de este mundo. Y hermanos, Dios quiere que cada persona le conozca y entienda primero quién es Él, pero también Él quiere que cada uno se conozca a sí mismo. ¿Y quieres que te diga algo? Tú no puedes conocerte a ti mismo si no tienes el estándar para conocerte. Para los que estamos casados, los que tenemos ese privilegio, ojo, y no voy a hacer así, porque sí es un privilegio, nuestra esposa conoce parte de nosotros, pero todavía seguimos siendo un mundo por explorar, tanto de ella hacia mí como de mí hacia ella. Pero Dios nos conoce perfectamente. Él nos conoce perfectamente. Y Dios quiere que cada uno se conozca. A veces
Nos molesta cuando las esposas nos dicen una verdad que no nos gusta oír, ¿verdad? No, no es verdad. No, sí es verdad. No lo sé. ¿Es verdad o no? No vamos a entrar en ese es para otro tema. Pero Él quiere que cada persona se conozca y el estándar para conocernos son las escrituras bíblicas. Sin la palabra de Dios tú no puedes conocerte. Tú no puedes saber nada acerca de ti mismo. Y Dios quiere que cada persona se conozca y crean en el Evangelio y vengan a arrepentimiento. Hermanos, 3 puntos muy importantes. Primero, en Génesis 10, nosotros que hemos visto, solamente para recordar que la maldad del hombre persiste a pesar de las nuevas generaciones. Génesis 11, nosotros vemos la rebeldía del hombre contra Dios, pero también vemos la gracia de Dios. Es interesante ver cómo Dios los divide por medio de las lenguas para que el mundo sea lleno. Pero hoy Dios ha unido al mundo por medio de un solo idioma. Y no estamos hablando de un idioma glosolalia, es decir, de un idioma, de un lenguaje. Estamos hablando del Evangelio. El Evangelio es el idioma que el mundo necesita conocer. Y el Evangelio es que el americano, el holandés, el alemán, el canadiense, el peruano, el nicaragüense, el hondureño, el mexicano, el Evangelio es el idioma que Dios nos ha dado y que tiene que ser dado a conocer a este mundo. Amén. Hay muchas personas alrededor tuyo que no saben lo que tú sabes hoy sobre la vida cristiana. Hoy, aunque te parezca increíble, tú sabes mucho más de mucha gente que no sabe absolutamente nada. Busca a estas personas. Compárteles el Evangelio. Póngase de pie, vamos a orar para terminar este tiempo. Padre, gracias por este tiempo.